Bueno, un saludo muy cordial a todos y un especial agradecimiento a la Universidad Francisco de Pablo Santander por la invitación a participar en la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Luis Pablo Sierra, ingeniero civil, candidato a especialista en interventoría de obras civiles con una trayectoria en el sector, específicamente en la interventoría de obras de infraestructura de transporte, en el manejo del área comercial y en la coordinación de los proyectos, y tengo el gusto de presentarles mi trabajo de monografía de investigación denominada Metodología de presupuestación de la interventoría de obras de infraestructura en Colombia y análisis de sus formas vigentes de pago. Bueno, primero que todo debemos decir que en Colombia no existe una reglamentación para calcular el presupuesto de interventoría, ni enfocado en su metodología ni en sus etapas. Y también existen una serie de formas de pago que no están reglamentadas, y hay un componente importante que es el factor multiplicador en la presupuestación de la interventoría, del cual también vemos que hay un desconocimiento. Y este problema pues llevó al planteamiento de un objetivo general, que es mejorar la metodología de la presupuestación de la interventoría de obras de infraestructura pública y realizar un análisis de sus formas vigentes de pago. Y unos objetivos específicos, que es analizar desde el punto de vista de las etapas el presupuesto de la interventoría. La segunda es identificar las formas de pago más vigentes y hacer un análisis de ellas. Y el tercer objetivo es realizar un análisis del factor multiplicador como componente fundamental del presupuesto de interventoría. Bueno, el primer objetivo, pues debemos decir que es muy importante que el presupuesto de interventoría no se conciba como uno solo, como un solo plazo y un solo valor, sino que tenga unas etapas. Y pues traigo aquí a colación una legislación antecedente a nuestra ley 80 actual, como fueron los decretos 1150 del 76 y decreto 22 del 83, que antecedieron nuestro actual estatuto de contratación, y el cual asigna responsabilidades a la interventoría, más no funciones. Igualmente pasa con la ley 1474, el denominado estatuto anticorrupción, que aún nos asigna más responsabilidades, pero sin embargo no hay funciones para la interventoría. Entonces, estas cuatro etapas que proponemos, la reconstrucción, construcción, corrección de defectos y liquidación del proyecto, pues deben hacer de esas responsabilidades, que las encontramos en el pliego de condiciones y en el propio contrato de interventoría, porque esta investigación está enfocada a contratos de obra pública. La etapa de preconstrucción, pues nosotros considero que se debe calcular como un plazo independiente al plazo de todo el contrato, y tiene que tener un valor específico. La ley 80 solamente nos exige dos requisitos para iniciar un contrato: la aprobación de la garantía y la existencia de registros presupuestales. Sin embargo, hay muchas actividades por hacer en esta etapa: la revisión de los diseños, principalmente aterrizar el proyecto, aprobar hojas de vida, cronogramas, presupuestos, especificaciones técnicas, dentro de muchas otras que deben existir para un correcto desarrollo del contrato. La segunda etapa, que también pues, debe ser por separado, es la etapa de construcción, y es la etapa donde nacen las principales responsabilidades de la interventoría, desde el punto de vista financiero, ambiental, social, predial, toda la que le haya asignado la entidad. Muchas veces las entidades, o la mayoría de las entidades, hacen presupuesto en esta sola etapa, pero pues nuestra propuesta es que este presupuesto se haga en diferentes etapas. La etapa de liquidación, que es la etapa final de los contratos, pues es una etapa que yo traigo aquí a colación una sentencia del Consejo de Estado que pues nos dice qué es la liquidación de un proyecto de obra, y dice que en ella deben identificarse el contrato, las partes, los sucesores, los pagos que se hayan realizado, la amortización del anticipo de obra. Y nosotros, como interventores, pues conocemos de primera mano esta actividad y somos los responsables de elaborar las liquidaciones de la obra y de la interventoría. Sin embargo, también lo dice la misma consejera, que no es recomendable que nosotros como interventores firmemos esta liquidación, pero sí que colaboremos con su desarrollo.
La etapa de liquidación pues tiene sí un componente normativo importante y son los plazos, porque la ley 1150 del 2007 establece que un contrato público después de terminado pues tiene una etapa de 4 meses para liquidarlo de mutuo acuerdo. Si en esta etapa no se realiza de mutuo acuerdo, pues viene una etapa adicional de 2 meses para hacerlo de forma unilateral. Y si esto no ocurre, pues tiene otra etapa, un plazo definido de 2 años para hacerlo de mutuo acuerdo o unilateral. Entonces vemos que la ley 1150 asigna un plazo de 30 meses. Es la única etapa que ya está definida por ley, porque las otras etapas pues deberían nacer del análisis propio del proyecto. Pero pues realizar un presupuesto de interventoría para 30 meses es inviable económicamente. Otra etapa que yo la traigo aquí como en paréntesis y que no es normalmente utilizada, solamente la he identificado en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial en sus proyectos que ellos financian. Esta etapa de corrección de defectos, pues es una etapa donde el constructor tiene que reparar las obras que no han sido objeto de recibo por parte de la interventoría. Lógicamente son obras que no tienen que ser objeto de reconocimiento económico porque no han sido elaboradas con la calidad exigida. Es una etapa importante previa a la liquidación, lógicamente, pero que es una buena práctica que ha utilizado el Banco Mundial. Y pues finalmente con el primer objetivo de esta investigación, puede decir que debe existir una coherencia entre las responsabilidades que nos asignan como interventores, entre el plazo contractual y el presupuesto. Entonces, proponemos que cada etapa tenga un presupuesto definido y un plazo definido también. La preconstrucción considero que debe realizarse cuando no existe la revisión de los estudios de diseño mínimo un mes, y cuando hay revisión de diseños pues hay que considerar un plazo mayor dependiendo de la complejidad del proyecto. La etapa de construcción pues su plazo debe nacer de los estudios a fase 3 del programa que se haga de estos diseños. La corrección de defectos debería ser mínimo de un mes y o si no sería por lo menos un 10% de la etapa de construcción. Y la liquidación, pues como lo mencioné anteriormente, la ley 1150 establece 30 meses, que vemos que es un plazo ilógico, pero sí por lo menos considerar los 4 meses en la etapa en la que debe liquidarse de mutuo acuerdo, como dice la ley, o por lo menos un mes de etapa de liquidación. Debe reconocerse al interventor de esta etapa, pues una etapa que lo hemos realizado, sabemos que es dispendiosa y muy importante dejar todos los cierres del contrato realizados. El segundo objetivo es identificar las formas vigentes de pago de la interventoría. En Colombia vemos que son muchas, pero no hay una forma de pago definida. Yo traigo también aquí unos antecedentes normativos donde clasifican la interventoría, por ejemplo, el decreto 5076 como un contrato de interventoría lo clasificaban como un contrato de obra y ellos ya establecían unas formas de pago que las vemos ahí en la plantilla, pues precios unitarios, precio global, administración delegada, pero pues sabemos que estas formas de pago se utilizan es para contratos de obra. El decreto 22 mantuvo dichas clasificaciones como formas de pago, pero la ley 80 las eliminó. O sea, actualmente nosotros no tenemos formas de pago ni para obra ni para interventoría que estén establecidas normativamente. Pero sí la ley 80 da unos indicios de cómo deben ser los negocios estatales, específicamente aquí con el tema hablando de la interventoría. Y es que los contratistas pues tienen derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada, que se regirán por las disposiciones civiles y comerciales, que debe haber un equilibrio financiero entre los derechos y obligaciones que adquirió el contratista, el interventor en este caso, que se pueden pactar pagos de anticipos, y pues ellos dicen que el perfeccionamiento se logra cuando haya un mutuo acuerdo en la contraprestación y cuando se le haya escrito. Lo traigo a colación porque también habla que tiene que haber un acuerdo en la forma de pago, implícitamente nos lo están diciendo. Entonces, las formas de pago que se analizaron fueron 4. La primera por actas de costo mensuales según avance de la interventoría. La segunda analizada es un porcentaje fijo más un porcentaje por avance de obras. La tercera una forma de pago por avance netamente de obra. Y la última es un pago único al final del contrato.
La primera forma de pago pues, que vemos es la de actas de costos mensuales por avance propio de la interventoría. Muchas entidades la utilizan. Una que traigo a colación justamente es el Vías, y es que ellos utilizan la forma de pago de acuerdo al real costo a la real utilización que haya tenido el interventor en dicho periodo. Es decir, si usted en este periodo tuvo una plantilla de personal de interventoría, unos costos de operación, de otros costos directos de alquileres, de equipos de medición, durante ese mes, pues a usted le van a reconocer ese valor que usted haya gastado. Entonces, consideramos que esta forma de pago es, digamos, la más aterrizada que hemos visto en el sector, y es reconocerle a usted lo que usted haya utilizado durante un periodo. La segunda forma de pago analizada es un porcentaje fijo del contrato más un porcentaje que está ligado al avance de obra, y aquí es donde se empieza a complicar un poco el tema, y es porque algunas entidades utilizan un porcentaje fijo que usted lo puede conocer, le pueden decir yo le pago el 40%, le pago el 50% fijo, pero el otro 50% de su acta yo se la reconozco de acuerdo a lo que haya hecho el contratista, y ya nos empiezan a ligar nuestro servicio de interventoría contra lo que haga un tercero, que es el contratista ahora, que si bien nosotros vigilamos, pues no somos directamente responsables de lo que él haga. La tercera forma de pago analizada es cuando la entidad nos reconoce el pago de la interventoría netamente por el avance de obra. Nos dicen lo que el contratista haga durante este periodo proporcionalmente se lo vamos a pagar a usted. O sea, netamente así nosotros dispongamos de todo el recurso humano, logístico, administrativo, para el servicio de la interventoría, a nosotros nos van a pagar de acuerdo a lo que haga el contratista. Consideramos que por lo menos es injusta esta forma de pago, y de ahí para allá pues se tiene otros análisis que podrían ser más jurídicos, pero consideramos que por lo menos es injusto. Hay otra forma de pago que es aún más nefasta a la que acabo de mencionar, y es un pago único al final del contrato, que normalmente lo he visto que se utiliza en contratos cortos de un mes, pero hay algunas entidades que lo han llevado para contratos grandes, de montos importantes y de plazos largos. Es decir, usted tiene una interventoría de 10 meses, voy a poner un ejemplo acá, 1.000 millones de pesos, 1.000 salarios hoy en día, y yo se lo voy a pagar cuando pase el plazo contractual, 15 meses, y al final cuando usted termine su interventoría y la liquide, entonces yo entro a reconocerle la totalidad. Entonces tenemos que nosotros financiar totalmente al Estado en esta situación, y pues consideramos que es una forma de pago nefasta para la interventoría. La propuesta de unificación de la forma de pago, ¿cuál es? Pues que al contratista interventor se le reconozca un pago de acuerdo a lo utilizado realmente durante el periodo. Consideramos que la forma más justa para el reconocimiento del servicio de interventoría, y desligar completamente los pagos de los avances de obra. El último objetivo pues es identificar la estructura y los componentes del factor multiplicador. Entonces, el factor multiplicador es un factor que afecta los costos de personal y en el cual se le reconoce al interventor los costos por salarios, por seguridad social, y hay otros costos que son los gastos indirectos del interventor, las garantías, los impuestos y la utilidad. Entonces, el factor multiplicador, pues hay que entenderlo tanto las entidades contratantes como nosotros los contratistas o los interventores. El primer componente que tiene pues es el salario, lo que se gana el trabajador de la interventoría, y el segundo es un componente que está arreglado normativamente, principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo, que nos indica cuáles son los porcentajes del salario que nosotros debemos reconocer para las prestaciones sociales, y algunos otros como la ley 100, que determina cuánto se debe cotizar al sistema de pensión o al sistema de salud. Vemos aquí unos rubros en cero, y es porque actualmente el Estatuto Tributario Nacional tiene exentos a los empleadores de estos pagos, pero este desglose es netamente normativo, es decir, ya se encuentra este 46.29% se debe afectar a los salarios de los trabajadores porque ya está establecido previamente.
Hay un componente 3 que son los gastos indirectos, que son gastos que tiene el interventor para ejecutar el oficio como consultor. Son gastos que no se reconocen en los presupuestos de interventoría, pero que el consultor, el interventor, necesita para funcionar, para crecer, y vemos que son el arriendo de su oficina principal, los salarios del personal administrativo no facturable en el proyecto, los costos de seguridad social de ese personal, los equipos de oficina de su oficina central. El cuarto componente del factor multiplicador pues son las garantías y los impuestos. De ahí nosotros de cada negocio tenemos que sacar unos rubros para el pago de estas garantías de seriedad o de cumplimiento, los gastos financieros que tenemos por la ejecución de la interventoría y los pagos de estampilla e impuestos locales. Y por último, un componente que es el honorario. Este factor puede parecer alto, este que traigo aquí en el ejemplo, el 20%, pero debemos recordar que este factor únicamente está afectando los costos de personal. Finalmente, propongo un factor, un desglose del factor multiplicador que para el caso que yo les traigo a colación es del 2.4 o del 240%, o sea que todos los salarios de la plantilla de interventoría se van a ver afectados por un 240%. El factor multiplicador para los otros costos del presupuesto de interventoría, que lo componen los alquileres, los arriendos, la edición de informes, toda la logística que tiene aparte del personal una interventoría, pues es un factor que debería considerarse porque son recursos que el interventor pone a disposición del contrato de interventoría y debería por lo menos afectarse para el reconocimiento de sus impuestos y también de un reconocimiento de utilidad, porque siempre el interventor lo tiene que tener a disposición del contrato. Hay algunas entidades que lo reconocen, por ejemplo la alcaldía de Bucaramanga, la alcaldía de Kennedy utilizan alrededor de un 10% de reconocimiento del valor de estos costos. Entonces, la propuesta es, o la pregunta es si se puede unificar el valor del factor multiplicador. Pues definitivamente vemos que es difícil porque encontramos entidades que manejan factores multiplicadores muy diferentes. Hay algunos estudios como el que hizo el IDU con una mesa de trabajo que determinó que este factor podía estar entre 2.35 a 2.55. Otro estudio que hizo la Cámara Colombiana de Infraestructura, donde dijo que el promedio del factor multiplicador era 2.54 y recomendaba rangos entre 2.40 y 2.80, es decir, 240 y 280%, pero vemos que hoy en día la unificación de este valor es difícil porque todas las entidades manejan criterios diferentes y lamentablemente algunas de ellas están con unos factores multiplicadores muy bajos. Las conclusiones, las que he llegado con esta investigación, pues es que definitivamente en Colombia no hay un ordenamiento jurídico que reglamente la presupuestación desde sus etapas y desde la estructura, mucho menos tampoco desde el factor multiplicador. También pues tenemos que decir que es importante que los presupuestos de interventoría se planifiquen y se ejecuten por etapas, cada una con un plazo diferente y con un valor diferente. Otra conclusión importante es que la forma de pago más justa de la interventoría debería ser por el reconocimiento de los costos por actas mensuales que utilice el interventor, como lo mencionaba anteriormente, de acuerdo a los recursos que realmente haya dispuesto en ese periodo y desligarlo totalmente del avance de obra. Otra conclusión es que el factor multiplicador es el método que actualmente más se utiliza para el cálculo de la estructura de costos de interventoría y pues proponer algunos rangos como los que realizó el IDU y la Cámara Colombiana de Infraestructura entre 2.35, 2.55, 2.40, 2.80 son factores multiplicadores que se consideran justos y que deberían considerarse en la estructura de costos de una interventoría. Finalmente, pues les presento algunas referencias, sobre todo desde el punto de vista del marco jurídico que encerró esta investigación y pues agradecer a todos los asistentes y pues quedo atento a cualquier observación, cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias a todos.